en vos y yo planteando un tema que permea toda la vida de la sociedad, de las personas, de las parejas, de lo que ustedes quieran. En todos los ámbitos de la vida del ser humano está presente este asunto de la lealtad. ¿Y qué es la lealtad? ¿Por qué nosotros introducimos este tema acá? Porque es importante que el ser humano reflexione. Reflexionar no es pensar solamente. Reflexionar es considerar cualquier asunto y ser flexible para cambiar de idea, para cambiar de posición. Aquí yo le tengo una perlita al doctor acá presente. Resulta que cuando tú eres leal a una causa, a una organización, a una sociedad, a una pareja, son objetivos comunes y son propósitos comunes y por lo tanto una visión compartida. Resulta que tú te haces parte de esa causa, bien sea partido político, movimiento social, pero en el caso de la pareja, pues definitivamente tú eres uno con la pareja. Los que hemos cometido infidelidades, que a la vez se traduce en deslealtad, en ese caso, pues estamos siendo simplemente desleales no solamente con la pareja, sino con nosotros mismos. Porque si nosotros somos parte de esa pareja y ella es parte de nosotros, y nosotros somos desleales, estamos siendo desleales con una de las partes, por lo tanto estamos siendo desleales con nosotros mismos. Así que ahí está la primera confesión, la primera confesión que nos lleva a lo otro que decía Antonio. Nadie reconoce que ha cometido deslealtad o que es desleal. Eso es como la envidia. Ustedes han oído a alguien que diga: yo me confieso envidioso, yo me confieso desleal. No, pero vamos a quitarnos la careta y dejo para eso a Antonio Ribarri. Oye, a mí me hubiera gustado muchísimo que Salomón estuviera aquí sentado, ¿vale? Madre mía, sí. Porque tenía más de 300 mujeres, ¿no? Ahí le decimos... ¿Te imaginas el velorio de Salomón? El llanto de las plañideras en el velorio de Salomón, ¿verdad? Es decir, ¿habrá aspectos culturales aquí de consideración sobre este tema? Es la pregunta, ¿verdad? Porque aún cuando uno lee la escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que eso era normal en aquella época. Ahora, ¿habría deslealtad por parte de Salomón al tener tanta... ¿Me está preguntando a mí? No, es una pregunta natural, normal, claro, que tenemos que hacernos. Claro. Es decir, y las tenía cerquita además, ¿no? De hecho, hay algunos árabes todavía que dicen: yo tengo tantas como pueda mantener. Y en otros aspectos, en otras culturas, eso ocurre también. Entonces la pregunta que uno se hace allí, desde el punto de vista humano, hay deslealtad. ¿Puedo darte mi punto de vista? Ese sentido. Sí, claro. Vamos. Ahí es donde juega el contexto. Porque estamos hablando de dos contextos diferentes. El cristianismo dice marido de una sola mujer. El Islam dice otra cosa. Y por eso, en ese contexto, no es considerado un acto de deslealtad. Inclusive en el contexto del judaísmo antiguo, que es el caso de Salomón, que no es que existiera el judaísmo, pero era la misma corriente. Entonces es muy diferente cuando tú te sientas con un adversario para buscar una solución, para buscar la mejor salida a un conflicto. Es muy diferente eso, porque estás en un contexto de amenaza, que cuando tú te alías con ese adversario y no importa lo que haga él, si es un delincuente, etcétera, tú eres su amiguito, tu aliado, y vas para donde quiera que él vaya. Son dos cosas distintas. Entonces, para mí juega mucho el contexto. Claro. El contexto del Islam, por ejemplo. Y en el ámbito político, ideopolítico, podríamos hablar. Porque una cosa son las ideas y otra cosa es la práctica política. Que se conjugan, bueno, eso es otra cosa. Yo no hablo de ideología, sino de
concepción ideopolítica de las cosas. Claro. Pero en ese ámbito se habla del pastelero. Ajá. Es decir, el pastelero, no, como la gaita esa, ¿verdad? El pastelero es alguien que está hoy aquí y mañana está acá. Es fundamentalmente desleal. Y que a veces está en las dos partes, juega con las dos cosas. Y eso tiene que ver con concepciones, con principios. Es decir, con la viveza por un lado, con el interés por el otro, con eso de que cuando nosotros hablamos y decimos, no, ese tipo gira en torno al viento, como hace la veleta, ¿no? Si la veleta dice que está soplando por allá, entonces por allá me voy, ¿no? Eso implica la textura de la persona que actúa de esa manera. Y aquí entra el tema de los principios y de los valores. ¿Ok? Es decir, si a mí el viento me conduce de esa manera, es porque tengo una textura de hojarasca, que cualquier viento me lleva para donde sople el viento. Y aquí hay un tema bien interesante en cuanto a navegar contracorriente. Es decir, cómo me muevo yo en una situación X donde me están girando para un lado, pero yo veo que lo mío es esto que tengo acá y que yo no tengo por qué estar girando hacia otro lado, porque yo creo en esto, porque yo creo en lo otro y porque tengo que irme para allá. Y ahí es donde viene el movimiento ese, de acuerdo a lo que uno o tenga como textura personal, ideológica, etcétera. Antonio, ahí entra el tema del carácter. Yo conozco personas que tienen unas grandes convicciones, pero en un momento determinado se han dejado llevar. Y uno dice, ¿qué pasa? Renunció a sus convicciones. Cuando uno lo ve después, se da cuenta de que no renunciaron a sus convicciones, pero en la práctica contradijeron esas convicciones, porque hay, por ejemplo, en el ámbito político, que lo conocemos muy bien, vos mejor que yo, hay que tener no solamente convicciones, sino un carácter muy bien formado, muy fuerte, para uno mantener la posición que uno considera que está apegada a los ideales, a la ética y a todo eso. Y cuando hablamos de carácter fuerte, quiero hacer una aclaratoria. Aquí la gente equipara carácter fuerte a dar contestas malas no. Carácter fuerte es otra cosa, es un carácter bien formado, sólido, un buen desarrollo del yo personal, un buen desarrollo de mis valores, principios que me hacen firme ante las situaciones, pero que yo lo cultivo todos los días. El carácter hay que trabajarlo todos los días. Y una persona que tenga un desorden personal puede ser la mejor persona del mundo, pero en algún momento, por algún lado va a fallar y va a flaquear, porque le hizo falta el carácter. Ese carácter se forma, y por cierto, a los padres que están formando hijos en esta generación y en la que viene, no los protejan tanto, no los sobreprotejan, porque esa persona va a ser una persona débil de carácter, que no va a poder sostener las convicciones que usted le está inculcando o enseñando. Se van a ir así con un soplido, en una nochecita, entre amiguitos, van a hacer lo que nunca se imaginaron que haría ni usted ni él mismo, porque son débiles de carácter. Entonces no basta con decirle cosas, llenarle la cabeza de ideas, hay que formarle el carácter. Y eso más otro elemento del que hemos hablado, que es la conciencia, es decir, carácter más conciencia, más principios. Allí tenemos una persona con mucha textura, fortaleza y contextura, además, para poder capear los vendavales que lo llevan a este tipo de situaciones, ¿no? Hay situaciones, y lo digo con propiedad, en la que uno tiene que tomar
decisiones o posturas, o ni siquiera posturas, es ser lo que uno es, pues. Es decir, yo pienso en esto, yo creo en esto, y aquello, por muy tentador que parezca, pues yo tengo que mantener en lo que creo, pues. Fíjate, hay un tema aquí ahorita. Yo personalmente decidí no militar en ninguna tolda política de aquí hasta que me muera. ¿Ya no renunciaste a tus ideales? Para nada, al contrario, se fortalecen más. Ahora, a lo mejor es una, no sé si vas a hacer una infidencia aquí, pero ¿no sería que renunciaste precisamente por apego a tus ideales? A eso me iba a referir precisamente, es decir, viendo tantas cosas, analizando tantas cosas, habiéndome ocurrido tantas cosas, y a la gente con la que uno ha estado toda la vida, es que uno toma decisiones, y son decisiones de calibre, porque van a determinar tu vida de aquí en adelante, como ha ocurrido. ¿Esa ruptura no sería un acto de deslealtad? Así es. Sino todo lo contrario. Todo lo contrario, afianzando lo que he creído, lo que soy, pongo aquello a un lado, y como le he dicho a alguna gente, ahora estoy en el ejercicio privado, porque antes estaba privado del ejercicio, porque antes era otra situación, porque antes estaba en otro asunto. Yo me dediqué a Val Consultores, me dediqué a una hermosa expresión como esta en televisión, como lo hacíamos antes, con una referencia como la que teníamos antes, y a una agencia de publicidad. Eso me lleva, que está en pleno crecimiento, eso me ha llevado a tener que reunirme con sectores y con personalidades que antes eran casi que difícil que en este caso serían de concebir. ¿Clientes o potenciales clientes? Potenciales clientes, porque yo soy un empresario ahora, ya yo no soy un político, ¿ok? Ahora, aquí viene el tema. ¿Y tus convicciones políticas? A eso, no, es justamente lo que iba a decir. Como empresario tengo que ser una persona honesta, como empresario tengo que ser una persona leal a los principios en los que creo, etcétera. Bueno, nos están haciendo señas y nos vamos, ¿verdad?, para el tercer segmento. Ya regresamos. Entonces se pone bueno. Entonces se pone muy bueno. Por favor, anoten. ¿Te acuerdas que hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan? Decía Pedro Colín. Ya regresamos.